Hola, hola a todos, saludos a quienes me vean hoy, mañana, el domingo entrante, no importa, saludos para todos, incluso para los pobres que aún no tienen internet, que son la gran mayoría de personas en nuestro planeta. Hay que mandar buena vibra siempre. Cuando William Peter Blatty escribió El Exorcista, la industria de la literatura y más tarde la del cine nos regalaron una terrorífica historia de ficción que nos puso los pelos de punta. Pero en la realidad supera la ficción y lo cierto es que el escritor se basó en hechos reales para narrar la historia de Regan, la niña poseída. Además, la filmación del Exorcista de William Friedkin tiene su propia leyenda negra, y es que durante el rodaje de la cinta ocurrieron ciertos sucesos que también pueden ponernos los pelos de punta. El diario católico The Catholic Review publicó una historia sucedida en un suburbio de Washington en 1949 en Mount Rainier, Washington, donde se relata la posesión demoníaca de un adolescente de 14 años llamado Robbie Mannheim. El Washington Post publica además un artículo sobre posesiones y el joven Robbie deja de ser anónimo. En aquella época, un joven estudiante de la Universidad de Georgetown, en Washington, lee el artículo y toma notas. Seguirá haciéndolo durante los próximos años, convirtiendo sus notas en un diario del que hará uso cuando, siendo ya escritor, publique su libro El Exorcista. El estudiante era William Peter Blatty. Robbie solía jugar a la Ouija con su tía Harriet para tratar de ponerse en contacto con seres del más allá. Era una práctica habitual entre los dos, así que cuando Harriet falleció, Robbie no dudó en tratar de ponerse en contacto con ella a través de la Ouija. Esta historia ya la habíamos contado en la primera parte de Exorcismos, pero ahondemos un poco más. ¿Qué pasa? ¿Quieres saludar? Uy, di hola. Hola, hola a todos. El pequeño Loki quiere que le hagan caso. Continuemos entonces. A partir del momento en que trata de contactar a su tía con la Ouija, empiezan a escucharse ruidos extraños en su casa y poco a poco Robbie se convierte en otra persona. Blasfemaba, le aparecían cortes en el cuerpo, su comportamiento era cada vez más violento. Se escuchaban pisadas abajo de la cama, ruidos de arañazos, se veían incluso levitar algunos objetos o los muebles se arrastraban solos por el piso. Cosas que incluso podrían decir que es un poltergeist, ¿no? Pero no es tan así por lo que ya se verá. Sus padres, los padres del chico que oía todas esas cosas y escuchaba arañazos y veía levitar objetos, no dudaron en llevarlo al médico, pero el médico no le encontró absolutamente nada malo. La salud del adolescente era fuerte como un roble. Y Robbie terminó visitando a un psiquiatra porque dijeron, si no es físico, es psíquico, te vas por allá. Por desgracia, estas cosas fueron inútiles, bastante inútiles. Acudieron finalmente al arzobispo católico de Maryland para pedir ayuda y que les concedieran los permisos necesarios para hacer un exorcismo. El jesuita encargado, asistido por otros 5 religiosos, estaba lo suficientemente convencido como para realizarle un exorcismo, y durante la lucha que mantuvo con el ser que ocupaba el cuerpo de Robbie, fue atacado duramente. Robbie, que permanecía atado de manos, se libró de sus ataduras y con un muelle que se soltó de la cama golpeó de tal manera al sacerdote que éste tuvieron que ponerle más de 100 puntos en el brazo. El niño poseído maldecía, poseía poderes mentales y una gran capacidad de sugestión. Hablaba en idiomas que desconocía, como el latín, y forcejeaba continuamente. Buscando en archivos casos antiguos, el jesuita decidió obligar al niño a colocarse una cadena llena de medallas de santos y a sostener una cruz en el exorcismo. Se produjo una pelea final y brutal, pero finalmente el espíritu que poseía el niño desapareció. Porque esta historia tiene un final feliz.
El largo exorcismo duró meses, fueron 30 sesiones y el hecho era lo suficientemente complicado como para que se tratara, entre comillas, de mantener en secreto la identidad, sobre todo del niño, que desde enero hasta abril del 49 había estado sufriendo estos cambios psíquicos relacionados al parecer con el demonio que estaba dentro de él. No obstante, los diarios dieron pistas y William Peter Blatty trató de llegar hasta el niño. Ahora se puso en contacto con el padre William Bowdern, quien había participado en el exorcismo, pero este se negó a revelarle la identidad al niño. Y por otro lado, Bowdern había escrito un diario durante todo el exorcismo de varios días que llegó a manos de otro escritor, Thomas Allen, el que se lo birló otro de los sacerdotes que participó, ya saben, le ha de haber soltado un poquito de lana. En los diarios se contaba que el niño escupía, blasfemaba, se retorcía salvajemente y luchaba contra las oraciones de los religiosos. Según parece, la posesión se manifestaba de noche y duraba hasta el alba, y en la piel del adolescente aparecían palabras cortadas como con cuchillos y que sangraban y que decían hell, o sea, infierno, o spite, rencor. Pasaron 24 noches antes de que Robbie abriera finalmente los ojos y dijera, se ha ido. Era el lunes de Pascua de 1949. El tema llegó a deliberarse entre médicos y expertos que dedujeron que el mal que Robbie había sufrido era una enfermedad mental. Automatismo, que son las acciones mecánicas involuntarias, que es un tipo de esquizofrenia. También hay personas que según se las posee un espíritu y empiezan a escribir cosas que les dictan. A lo mejor les miento, pero estoy casi segura de que una mujer escribió varios libros así en escritura automática. Se supone que este es un tipo de esquizofrenia. Está el síndrome de Guillain de la Tourette, que es una perturbación de la personalidad en la cual el paciente grita de forma incontrolada, se contorsiona, emite sonidos similares a gruñidos o dice cosas ininteligibles. Ahora el síndrome de Tourette es más conocido por, sobre todo, programas de parodia en la televisión, pero pues también se dijo que podía tener esto, ¿no? El otro es el desorden obsesivo compulsivo, que se caracteriza por la necesidad de realizar acciones inútiles o inapropiadas acompañadas de frecuentes ataques de ansiedad causadas por motivos que no tienen razón de ser. Ahora, según pues los doctores, la ciencia, es más lógico que el muchacho hubiera tenido todas estas síndromes, todas estas enfermedades mentales a la vez, que un demonio hubiera llegado a él, ¿no? Cuando Allen localizó a Robbie, este ya era un señor maduro, casado y con hijos, y los médicos que lo habían tratado no encontraron en él ningún síntoma de las enfermedades antes mencionadas, nada. Él quedó bien después del exorcismo. Se dice que no todos los exorcismos, más bien una mínima parte son reales, pero según el padre Halloran, que estuvo allí, la Iglesia nunca admitirá que fue un exorcismo genuino. Claro que él estuvo allí y pertenecía a la Iglesia. En 1998 se sabía que Robbie era un mayor de 60 años y no tenía absolutamente ningún recuerdo de esa experiencia. Él vivió una vida plena y bastante feliz. El demonio ha conseguido su primer fin, hacer creer que no existe. Y de esta manera van introduciéndose en la vida cotidiana ciertas cosas sin que sepas que están vinculadas con el mal. La persona poseída siente una notable lucidez. No obstante, se establece en su mente una serie de pensamientos fijos. Fijos. Es decir, adquiere una obsesión. Alternando su comportamiento, comienza a sentir que su fuerza física aumenta, acompañado de reacciones bastante violentas. Mi bebé gato no quiere, ya.
Mi bebé gato no quiere que les haga caso a ustedes, quiere que le haga caso a él, disculpen. Pues sí, comienza a sentir que gana fuerza y comienza a ponerse violento. Además, a veces puede tener ciertas convulsiones extrañas. Em, Algunos pueden revelar secretos, como que tienen ese poder de tú ayer fuiste con una prostituta y estás casado con 3 hijos o cosas así, medio macabras, porque además no revelan un secreto chido, revelan secretos que joden, porque al final, demonios. Entonces tienden a tener repulsión por ciertas comidas, objetos sagrados como cruces, medallas de santos, algo religioso. La mayoría de las veces el poseído ignora por completo lo que le ocurre, siendo totalmente inconsciente después de sus actos. Se comienza con el primer paso que se llama infección. Es el punto de entrada donde el demonio logra acceder a la víctima y empieza a ejercer su influencia, colocando estas cosas, la obsesión, el comportamiento violento y todo esto que ya dijimos. Sigue la opresión. En esta parte la víctima se debilita física y emocionalmente, manifestando un comportamiento inadecuado y muchas veces asume hábitos inmorales. Olvida cosas sencillas como comer o asearse. Mm, Creo que a mí me poseen en vacaciones porque me la paso tirada y hasta se me olvida comer. Luego viene la parte de la aceptación, que es cuando se empieza a desear el control del invasor. Esta etapa marca el final de la obsesión demoníaca y da inicio a la posesión propiamente dicha, pero esta no puede ocurrir sin el consentimiento, aunque sea inconsciente, pues, de la persona poseída, pues se establece una especie de pacto a esos niveles, ¿no? Un pacto inconsciente. Cuando la posesión se concreta, las cosas pueden tomar dos caminos alternativos. Si procede de una entidad de un plano astral, normalmente buscará saciar sus deseos y apetitos por cuestiones bastante mundanas. Si la realiza un demonio, su propósito es conducir a la víctima a la muerte, al suicidio, digamos, para quedarse con su alma. La posesión demoníaca se manifiesta también en rasgos externos debido a que tanto la apariencia y el comportamiento de la víctima cambian radicalmente. Puede de improviso volverse intérprete de fenómenos paranormales, lenguaje obsceno, explosiones de ira, ponerse a contar historias de terror en Facebook. Oh, no, no es cierto. Independientemente de su conciencia, intenta expulsar al intruso a través de la orina, vómitos, sudor y esputos. Las conocidas convulsiones y contorsión, eso así, esas cosas, este, no proceden ni del demonio ni de su conciencia, son los músculos del propio cuerpo que se resiste a ser controlado por una voluntad externa, por lo que no hay que temer cuando se manifiestan, aunque sí causan miedito, pues qué. este, la película esta de El exorcismo de Emily Rose, cuando queda así todo tirado y con los ojos así, güey, da miedo. No, pues cualquier cosa normal, ¿no? Te saca de balance. Durante esta fase crítica donde la conciencia del sujeto ya ha sido controlada por el demonio, pero no así su organismo, ocurre el llamado don de las lenguas, capacidad de hablar idiomas desconocidos, así como la capacidad de levitar o telequinesis, mover objetos con la mente. La voz del ente es aguda y penetra en los deseos secretos, vicios o pecados inconfesables. Es decir, nunca te quedes junto a un poseído porque te va a sacar todos los trapitos y los usará contra ti. Y se va a reír en tu cara, dicen. Al abrir estas puertas, la mente del exorcista, o sí, del que está realizando el ritual, puede incluso desear a nivel inconsciente ser poseído.
Algunas veces la entidad demoníaca puede ser expulsada antes de que la posesión cierre su círculo. Otras requiere semanas, meses e incluso años de constantes exorcismos. Una tercera posibilidad peor puede presentarse la llamada transient possession, no sé cómo traducirlo, pero es cuando la entidad invasora entra y sale del cuerpo de la víctima. O sea, entra y sale varias veces, me refiero. Importante, los exorcistas y sus asistentes también son proclives a ser poseídos durante el ritual, por lo que todo el que asiste debe tener fuerte oración. Y hay que estar bien preparado, llevar algún amuleto, alguna efigie de poder y nunca autoproclamarse exorcista, porque no solo se lleva ese nombre, sino también una gran responsabilidad. O al menos eso dice nuestro artículo de El siglo de Durango. Hombre, una página súper ducha. Cuando menos es página de noticias, entonces está interesante el articulito, ¿no? Y bueno, todo esto era para pasar a contarles algo que justamente mi amiga Claudia nos contó la vez pasada que hablábamos de exorcismos. Ella dijo que fue a... Se me olvidó cómo se llama el lugar. Puente Jula. Sí, no, ahí es donde son los exorcismos. Bueno, puedo equivocarme, pero el caso es que ella iba en un instituto privado, en el Instituto América. Pero bueno, de hecho les pondría los audios, pero tengo problemas aquí con mi pinche bocina. De hecho, problemas con la bocina, problemas con la cámara. Por eso estoy grabando desde el celular. Pero bueno, el caso es que su escuela es, sí, católica, religiosa. Y aquí un día a ellos los llevaron a Puente Jula a escuchar una misa a su salón de clases, ¿no? Escucharon la misa, estaban por ahí, se salieron a echar relajo y luego venía el exorcismo. Y les dijeron que para entrar al exorcismo tenían que llevar unos rosarios al menos, que el que no llevara rosario no entraba. Claro, obviamente los de ahí hacen su agosto, ¿no? Porque nos comenta que por ahí vendían unos rosarios baratitos y todos los chamacos comprando, ¿no? Pues, porque son la iglesia, pero no son tontos. Entonces todo el mundo comprando sus rosarios. ¿Por qué? Porque pues querían entrar a ver qué onda con un exorcismo. Y en efecto entraron. Lo primero que nos dice mi amiga Claudia que le llamó la atención es que la gente no estaba sentada en las bancas, de hecho estaban en las bancas y todos estaban parados atrás. Hasta enfrente, en donde debe ir, estaba el padre, la gente que lo ayudaba. La poseída estaba en una banca del frente y la estaban sosteniendo 8 personas, aproximadamente 8 personas, así me imagino los brazos y las piernas agarrándola, y casi no podían contra ella, ¿no? Entonces esto, me remite a cosas que vimos del artículo. Por ejemplo, siempre todo el que esté en el exorcismo es proclive a ser poseído, por lo tanto siempre tiene que traer este elemento de poder que sea como un amuleto para defenderlos. En este caso a los chicos les pedían el rosario. Y también tienen que estar en constante oración. Yo no sé qué tan constante fue, pero en efecto sí los muchachos se pusieron a rezar cuando pues cuando tocaba, cuando lo hacían los demás. También nos remite a los momentos de la posesión. Si mal no recuerdo, es el primer momento en donde, sí, cuando se llama, no la infección, es la opresión. Es el primer momento en cuanto empieza la infección, digamos, es cuando se empiezan a dar más estos momentos de violencia y de extrema fuerza, o sea que esa persona estaba
fue al tiro, en el mero momento para poder salirse rápido de ese asunto, ¿no? Porque si hubiera sido en la segunda parte, que es cuando ya la posesión se concreta, pues entonces ya es cuando es más difícil, que pueda durar días, meses o años de estar yendo a estas citas para el exorcismo. Pues lógicamente no se acercaron. Ella nos comenta que sí fue de admirar esta persona al frente haciendo todas sus este, cosas demoníacas. Bueno, cosas demoníacas suena muy fuerte, pero sí, sobre todo recuerda este rollo de su superfuerza. Yo me imagino que si lo recuerda tanto es porque la mujer ha de haber sido más bien, no sé, delgada o pequeña, que fue tan sorpresivo para una niña, jovencita, ver esto. Pues este es la anécdota que tenemos. Ya teníamos rato sin anécdotas, pero es que no manchen los temas. Un tema de asesinos, ¿no? Pues no tengo anécdota con asesinos, afortunadamente. El tema de brujos, tampoco tengo anécdota con brujos porque nunca. No, bueno, sí, creo que sí les conté uno. Pero en fin, hay varios que no he podido contar anécdotas propias porque pues no tengo. Afortunadamente no soy una persona como de esas que andan buscando cosas malas o cosas extrañas o nada de eso, ¿no? Solamente son cosas que ocurren de pronto. Ni siquiera sé qué estoy diciendo, ya me fui del rollo, pero bueno, afortunadamente tuvimos una anécdota bastante interesante. También habría que preguntar, por ejemplo, si sentiste algo, Claudia, cuando regresaste a tu casa, si te quedaste con alguna sensación o por esto de que todos pueden ser poseídos y yo sé que tú estás poseído, no, no es cierto, para nada. Este, no, pero sí, si te dejó el cuerpo malo, como se dice, coloquialmente, ¿no? Porque una sorpresa de cualquier manera es una sorpresa, el cuerpo reacciona y pues si había energías ahí negativas, todavía más. Eso también me lo comentó, que no podían hilar las oraciones, se les olvidaban, empezaban y no podían, empezaban y no podían, aunque en su escuela, en su instituto, ellos eran de, no sé si todos los días o algún día en específico, ir a rezar, pues, porque les digo que era una escuela religiosa. Por favor, están oyendo música aquí cerca, en fin. Ah, bueno, aquí nos comenta que no podían dormir de regreso a Veracruz y aunque regresaron a la 1 a.m. Sí, entonces sí, sí, eso es lo que me imagino, que es el shock de haber visto algo así. Entonces yo me lo pienso todavía más porque Karina quería llevarme a ver uno, pero sí me da miedito. Entonces esa es nuestra aportación de la anécdota. Muchas gracias, Cherry Clau Clau, si la quieren seguir. Ahí le dicen, hola, te vimos en la transmisión de Cassandra. Y pone unos momos muy buenos y tiene sus diseños por ahí. También los pone. Pues sí, entonces vamos a continuar con otra historia de exorcismo. En diciembre de 2015, en la localidad de Tafiviejo, zona de Villa Obrera, si alguien sabe dónde está Tafiviejo, me cuenta. Y faltando tan solo 15 días para Navidad, una joven de nombre Carolina, de 23 años, se encontraba durmiendo en su habitación junto a su hermana María. Lo que sucedió esa noche ni ella ni su hermana, y menos la familia y un vecino, se olvidarían de lo ocurrido. El día comenzó tranquilo para Carolina. Hizo todo lo que una joven normal hace, pero por las noches sentía un terror tremendo, ya que escuchaba ruidos, arañazos y una voz ronca y apagada que la llamaba por su nombre. Esa noche algo cambió.
No escuchó nada de lo que acostumbraba escuchar y solo el cansancio y su hermana fueron su compañía. Como a las 3 de la mañana, la hora en que dicen que ocurren los encuentros con el demonio, un grito feroz hizo que despertara, pegara un salto en su cama, pero su hermana siguió durmiendo. Pensó que cómo podía no haber escuchado semejante ruido y en un segundo algo atravesó la pared del dormitorio. Era una especie de sombra que se transformó en humo y se posó sobre sus piernas inmovilizándola. El miedo se apoderó de ella y fue en ese momento que su alma se debilitó. Ya ven que dicen que el miedo debilita el alma. Entonces el espectro golpeó su pecho con tanta fuerza que acalló su respiración. Cuando volvió en sí, solo gritó con todas sus fuerzas, despertando al fin a la familia. Su madre no sabía qué pasaba, llegó bastante tarde, hasta que miró bien a su hija y notó que su cara que su cara y su voz eran las de un hombre. La madre corrió a buscar un rosario y cuando intentó colocarlo en el cuello de la joven, éste reventó en 1000 pedazos. Al ver esto, la hermana menor quiso abrazarla, pero ella la agarró del pecho, la elevó con una sola mano y la estrelló. Los gritos de pavor dominaron el ambiente. Un vecino, al escuchar el escándalo, salió de su hogar y cruzó a la casa de esta gente, pero para su mala suerte se encontró con Carolina, quien ya levitaba en el cuarto. No sé, pero era como que sabía que este desafortunado hombre llegaría. La mujer le dijo con un conjunto de voces: aquí estoy, me invocaste, me voy a llevar a todas estas putas almas e incluso a ti, brujo. Ante lo revelado, el vecino salió corriendo llevándose puesto todo lo que estaba tirando todo lo que estaba a su paso, pues. Por detrás salió la familia llevando a Carolina en andas y sin perder más tiempo la llevaron a la iglesia de la rotonda del Cristo Obrero. Colocaron su cuerpo pues inerte porque de pronto se perdió el conocimiento, pero se dieron cuenta de que no respiraba. Eh, Lentamente algo como el pecho pues se le levantó así como que pudo empezar poquito a poquito a respirar y bueno, fue asistida por 3 días a pedido de todos los sacerdotes de Tafí Viejo, quienes hicieron un pedido de exorcismo a la casa y orden máxima de la Iglesia romana. El Vaticano accedió y el exorcismo se llevó a cabo durante los 3 días siguientes. Carolina sufrió latigazos, o sea, no que le hayan latigado, sino que se veían latigazos en su espalda, de la nada, pérdida de peso repentina y pasó por 3 paros respiratorios. De milagro sobrevivió. Actualmente vive una vida bastante normal con su marido e hijos y ayuda a las personas que han vivido lo mismo que ella. Su caso fue documentado y estudiado y bueno, los padres de Carolina intentaron vender la casa donde ocurrió esto, sin suerte. Duermen y viven todavía allí. Carolina no, Carolina tiene su propia casa. Pero por las noches los padres dicen que la voz de Carolina sale de su antiguo cuarto y los llama: mamá, papá, ayúdenme. Y eso, sea lo que sea, lo sigue como torturando, al grado de que tapiaron el cuarto de su hija. Entonces hay un cuarto ahí que está cerrado. ¿Qué tal con la historia de Carolina y su familia? Digo, obviamente los nombres en la mayoría de estas historias, como son historias reales o supuestas historias reales, los nombres están cambiados o no se dice bien ciertas ubicaciones para mantener una especie de privacidad. Tenemos, por ejemplo, en la delegación de Tlalpan, para hablar de algo conocido, porque Tlalpan sí sé dónde está, cerca de Fuentes Brotantes, tuvo lugar un exorcismo en 1926. Ya llovió. Seguro en Tlalpan hay ha habido muchos exorcismos, a mí no me engañan, pero bueno, encontramos uno. Durante el siglo XIX,
La delegación de Tlalpan fue una de las zonas de la ciudad que fungió como pionera en fábricas de textiles y papel. Tras culminar las batallas de independencia, varias del barrio se convirtieron en lugares de manufactura, donde habitantes de toda la ciudad iban a laborar. Destaca de estas haciendas una leyenda en particular que mucho tiene que ver con los demonios que acosaban a los empleados de una fábrica, la fama montañesa. Los vecinos de la unidad habitacional Fuentes Brotantes aún recuerdan la historia del exorcismo que se hizo en 1926. Esta historia es desarrollada a profundidad por el investigador Mario Camarena Ocampo, miembro del INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y autor del libro Manantial de Historias, el barrio de la famosa montañesa. En esta obra, el historiador explica que aquel conjuro se realizó para restituir el orden que había sido dañado por los levantamientos de la Revolución. La leyenda cuenta que en aquella fábrica se escuchaban ruidos atemorizantes que lograban espantar a trabajadores que permanecían en la maquiladora hasta la noche. A nadie en Tlalpan le gustaba caminar por esa zona, pues era sabido por los pobladores que además de los gritos se aparecían espíritus en la fábrica. Luego de tanto pesar, algunos obreros acudieron al seminario del Espíritu Santo, en donde le pidieron al padre Antonio Fragoso que les ayudara a restablecer la paz en la fábrica. Después de escuchar los relatos de los trabajadores, el sacerdote optó por exorcizar el predio. Es lo que les decía yo la vez pasada, se puede poseer a una persona o a una cosa o incluso un espacio. Llevó al lugar a algunos obreros y les advirtió sobre las posibles manifestaciones demoníacas que conllevan ciertos conjuros o cosas con las que pudieron haber dañado este lugar. Cuando el padre dio inicio al exorcismo, se escucharon ruidos terribles como de choques metálicos y arrastres de cadenas. Un fuerte viento se desató en el lugar, el cual apagó las velas que los hombres traían consigo. El sacerdote roció agua bendita y empezó con los rezos. No dejaban de oírse aullidos y relinchos como señal de dolor. Finalmente, el padre alzó la voz mientras sostenía la imagen de San Miguel para culminar con el exorcismo. En ese momento se oyeron al unísono todos los ruidos que se habían revelado por separado. Después de una imponente lucha, gritando ahí el poder de Dios y todos sus rezos, el padre al fin apabulló a los demonios y los ruidos se fueron disipando. Un silencio se apoderó del lugar, el cual sirvió de señal para indicar que los demonios habían desaparecido de la fábrica. La fama montañosa no tuvo otro problema a partir de aquel momento, y aunque muchos reconocen este relato como leyenda, hay habitantes de la zona que aseguran que lo que sucedió. Sin duda, las Fuentes Brotantes, además de ser turística, alberga una increíble historia. Tenemos una historia más. Allá este es Uruguaya. Nos vamos al sur. Este es un relato del interior de Uruguay. En este caso, el protagonista de una posesión diabólica es el río Daimán, testigo de un caso criollo. Bueno, entonces no fue el poseído, fue el testigo. Días pasados, releyendo viejos documentos históricos a propósito de supersticiones, mitos y creencias de los habitantes de la banda oriental, di, casi al azar, con la crónica de un curioso exorcismo que entiendo no carecería de cierto interés en cualquier antología de los horrores de Salto. Las circunstancias exactas que rodearon estos acontecimientos son muy confusas. Sin embargo, según las versiones más autorizadas, el evento habría tenido lugar hacia el año 1894 en un sitio sobre la costa del río Daimán, no demasiado lejano al lugar en el que ahora se encuentran las famosas termas que ostentan el mismo nombre. La protagonista de la historia fue una muchacha mestiza, aún no completamente desarrollada, de 6 o 7 años. No completamente desarrollada, ¿qué es eso? Qué forma de hablar. Pero sí, era una chica mestiza de 6 o 7 años que vivía en una casita en la zona. Se llamaba L. Y había nacido en Brasil, más precisamente en Río Grande do Sul.
sitio desde el que poco tiempo atrás habría emigrado junto con su madre. Un buen día, y luego de haber convalecido con dolor toda una noche sin causa aparente, L comenzó a ejecutar algunas acciones extrañas y a ser víctima de accidentes estrafalarios. Los parientes, amigos y vecinos que fueron testigos de estos prodigios, alucinados y asombrados en su imaginación, llegaron a la certidumbre irrefutable de que verdaderamente la muchacha tenía a Mandinga en el cuerpo. En ocasiones L padecía de unos violentos ataques durante los que se comportaba casi como un animal. Comenzaba a gritar, a semejanza de un chancho, un cerdito, al que están carneando, y clamaba a viva voz que alguien había venido a llevársela a un paraje terrorífico. Se retorcía como una histérica, gemía como desquiciada y lloraba escandalosamente. A lo mejor estaba en sus días. ¡Oh! Feministas contra Cassandra en 3, 2, 1, ya. En estos accesos, la joven se estiraba completamente en la cama y tiesa como estaba, parecía que la arrastraban de las piernas escurriéndose del reposo. Uno y hasta dos hombres de campo muy forzudos no eran lo suficientemente poderosos como para sujetarla. Por esta razón, y a pedido de la propia aterrada madre, se convino en amarrarle las muñecas a la cabecera de la cama con unas sábanas. Otras veces, y aun cuando segundos antes se encontrara apaciblemente tomando mate y conversando con su gente, la joven se transformaba de súbito y comenzaba a proferir insultos soeces a todos los que se atrevían a dirigirle la palabra o a mirarla con atención. Se arañaba, afirmando que no era ella, sino otro ser invisible el que le clavaba las uñas. Golpeaba con recias patadas las puertas, las paredes, los muebles y las ventanas de la casa, y hasta se orinaba o defecaba en los rincones. También articulaba unos silbidos muy penetrantes que parecían provenir de lo profundo del bosque circundante. Otra costumbre extravagante de la poseída era la de salir intempestivamente a los fondos de la casa y desde allí arrojar piedras al aire con tan milagrosa habilidad que las piedras retornaban al mismo lugar del que habían partido. Me acuerdo de eso que les conté cuando hablamos de chaneques, que mi hermano jugaba con la pelota, la aventaba y se la regresaban, la aventaba y se la regresaban. Bueno, esto hacía lo mismo pero con las piedras. La situación de él empeoraba cada vez más. Entonces llegó un momento en que la familia de la niña se vio obligada a tomar cartas en el asunto. Se decidió convocar a un exorcista. Sin embargo, y a diferencia de los que nos tienen acostumbrados los argumentos de las series televisivas, este ritual no fue llevado a cabo por un sacerdote de Iglesia católica, sino por un curandero popular. Pocos datos hay sobre este oscuro personaje, salvo que se trataba de un viejo con fama de brujo y de hechicero y que ya tenía alguna experiencia en los métodos del magnetismo animal, aunque también es cierto que, pese a su condición profana, las figuras y los instrumentos de que se valía para sus conjuros eran los mismos que esgrimen la liturgia cristiana, los brebajes, conjuros, crucifijo, agua bendita y el nombre glorioso de Dios. Pese a tantas previsiones, el exorcismo culminó en un rotundo fracaso. Ya desde el principio, la endemoniada manifestó toda serie de irreverencias hacia los poderes del sanador. Por ejemplo, el exorcista recitaba oraciones y le decía cosas como «Clama, hija mía, Dios conmigo y el diablo al infierno», y la joven le respondía «El diablo conmigo y Dios a la puta». Así dijo la joven. En tales contratiempos y como todo recurso, el exorcista la rociaba con más agua bendita y rezaba tono más solemne y más fuerte. Por supuesto que por momentos el exorcismo parecía dar algún resultado, pues la muchacha cesaba de maldecir y no realizaba tantas extravagancias, pero el mal volvía a exacerbarse. Y L, conforme pasaban los días, cada vez estaba peor. Hasta el final, al borde de la locura, no hacía sino cubrirse el rostro con las manos o con las sábanas, mientras sujetaba fuertemente las manos de una vieja, como buscando terrenal consuelo, y manifestaba su malestar y su espanto con penetrantes gemidos.
Un atardecer, luego de una larga sesión de espiritismo que había abarcado toda la noche y el día anterior, L finalmente murió. Una vez fallecida la desventurada criatura, la casa en la que se llevaba a cabo el ritual adquirió una fama siniestra. Se decía del edificio, como del Teatro La Ragaña o el Museo de Bellas Artes, en Uruguay, que fuerzas oscuras y misteriosas habían asentado allí su dominio infernal. Según hemos llegado a saber, este lugar fue en repetidas ocasiones escenario de apariciones fantasmas, voces pavorosas, ayes fatídicos. Ayes es ay, ese es un aye. Bueno, ese es un ay, en plural es ayes. No sé por qué estoy explicando esto, estoy loca. Luces que vagan solitarias, ruidos subterráneos y otras proposiciones infames por el estilo. Los antiguos vecinos del Daimán solían referirse a este sitio con mucho respeto, como si se tratara de un lugar de culto, aunque temerosos y preferían no frecuentarlo demasiado. Hoy en día, y para beneplácito de los espantadizos, esta casa ya no existe. Fue demolida y en el lugar se encuentra un lujoso hotel para los turistas más exigentes que a la vez tiene un montón de historias macabras. Como se me está acabando la pila, no sé si alcance a contarles lo último, pero ya me voy a ir con una cosa completamente diferente. Como el programa de mañana es sobre casas embrujadas, les voy a dar un adelantito de una casa embrujada que está justo aquí en el puerto de Veracruz. Está en la esquina de Alcocer y Revillagigedo. De hecho, enfrente hay un bar y en contraesquina hay una cremería. Y esta casa ha estado así como se vende desde hace mucho, pero bueno, les cuento. El puerto de Veracruz es un lugar plagado de leyendas e historias sobrenaturales. Al ser uno de los puertos más importantes de América Latina, ha acumulado sin fin de historias. Pero en las entrañas de la ciudad hay lugares cuya reputación entre la gente ha causado expectativa y ha creado a su alrededor pavorosas leyendas urbanas. La casa marcada con el número 344 de la calle Alcocer, esquina Revillagigedo, encierra en su interior una historia digna de una película de horror. Este inmueble actualmente está a la venta y aunque muchos han intentado adquirirla o rentarla, les resulta imposible. Todos cuentan la misma historia. Esta casa parece estar maldita. Los inquilinos no duran más de una semana habitándola y manifiestan escuchar ruidos extraños, llantos de bebés, lamentos, objetos que se mueven solos, presencias invisibles que recorren el interior en la madrugada y sienten una sensación de estar todo el tiempo siendo observados, lo cual es causa de una gran angustia y escalofríos continuos que les hielan la sangre. Lo que pocos saben es que esta casa por muchos años fungió como una clínica clandestina de abortos, donde no solo se practicaban las primeras semanas de gestación, sino en muchas ocasiones y prácticamente se mataba a bebés recién nacidos en algunos casos, pues. Cuando por fin las autoridades realizaron el cateo del lugar, pudieron encontrar restos de fetos en frascos y bolsas de basura, indumentaria insalubre y, se dice, restos de bebés mal enterrados en el patio trasero. Esto solo se dice. Dicen quienes han rebuscado sobre el tema que esta casa quedó maldita debido a la trágica muerte de incontables vidas de inocentes, o bien que seres del bajo astral se quedaron instalados ahí, atraídos por el dolor y la tragedia que envuelven al inmueble. Los pocos que se atreven a entrar reportan muchas cosas, pero mucha gente que ha pasado por ahí ha reportado en las noches cuando no hay mucho ruido de carros, desde el interior de la casa se pueden escuchar como sonidos, ¿no? Estos ruidos extraños, como de pisadas o ruidos que no son naturales en una casa. Entonces, bueno, ya saben, yo los invito a que si van por ahí, si vienen al puerto de Veracruz, vamos a la Casa del Terror, nos llevamos unas de esas mantas para dormir
y nos saltamos. Les juro, nadie va a hacer ni pío. A lo mejor los vecinos les dicen, no, no sean locas, les va a pasar algo malo o van a salir corriendo a medianoche, pero si se avientan, yo me aviento. En fin, como les digo, ya se me está súper acabando la pila. Me acaba de aparecer el anuncio de que te quedan 5 minutos y está todo oscuro, entonces me voy a despedir. Gracias por escucharme hoy. Hoy no me dio tiempo de pintarme de nada, ni se me ocurrió de qué, entonces nos vemos, pasen una bonita noche, no se claven, estas son historias y si pasaron, le pasaron a alguien afortunadamente muy lejos de aquí, entonces pasen una bonita noche, sueñen bonito, levántense con todo para la chamba de mañana y yo me despido. Chao, chao.